Buenas noches, varones y familia que nos acompaña. Y bueno, pues hoy tengo la bendición de poder compartirte una palabra y bueno, pues esperando que sea de edificación para tu vida y algo que pues Dios ha estado hablando a mi corazón y donde pues bueno, pues yo creo que nosotros estemos preparados y asertivos en las decisiones que tomamos, pues eso nos lleva pues a tener pues ese éxito que Dios anhela en nuestras vidas. Y bueno, pues le damos las gracias a Dios por esta bendición que Dios nos da de poder estar participando en el ministerio, pero también pues en esta reunión tan importante que es la reunión de varones, en donde bueno, pues tenemos siempre una palabra que edifica nuestras vidas y bueno, también entendiendo, ¿verdad?, que como varones pues tenemos que ser sabios y entendidos, como dice la palabra. Y bueno, yo te quiero compartir acerca de una palabra que está en Isaías 5:8 y bueno, esto precede a una parábola de la viña y bueno, para entrar en contexto, yo te quisiera llevar ahí a Isaías 7, dice la palabra de Dios, Isaías 5:7, dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá planta deliciosa y suya. Esperaba juicio, he aquí vileza, justicia, he aquí clamor. Y bueno, me llamó mucho la atención esta escritura porque bueno, es algo que Dios demandaba al pueblo acerca de todo lo que Él había hecho para ellos, ¿verdad? Fue un pueblo que fue rescatado de la esclavitud, un pueblo del cual se esperaba, ¿verdad?, que al tener un Dios que se manifestaba y que estaba en contacto con ellos, bueno, pudieran mostrárselo al mundo y bueno, pues vemos aquí en la escritura que pues siempre fueron llamados a buscar la santidad, la consagración a Dios, pero bueno, se desviaron por ciertas situaciones, por ciertos pecados que había aquí en la tierra y que bueno, pues que ciertamente aquí lo habla el Señor, esperaba justicia y bueno, clamor ¿de quién? Pues aquellos a quien esa injusticia ha llegado, ¿verdad? Por ejemplo, dice la palabra de Dios, esperaba justicia, he aquí clamor. O sea, Dios esperaba que enseñándoles todas las cosas, ¿verdad?, enseñándoles mandamientos, preceptos y estatutos que la llevarían a ser una nación diferente a todas, bueno, pues que pudieran mostrarle al mundo este tipo de gobierno, ¿verdad? Un gobierno que basado en la justicia, basado en el amor, basado siempre en, como dice aquí, con un juicio correcto hacia todas las cosas, pero bueno, el buscar pecado, bueno, pues cuando caemos en pecado, nuestros juicios van a ser errados. Entonces yo te pido que entremos en esta palabra y bueno, que pueda ser de edificación a tu vida y a mi vida y bueno, te voy a invitar a que cerremos nuestros ojos y que podamos orar juntos. Padre, te damos a ti toda la gloria y toda la honra en este día, Señor. Bendícenos con tu palabra, que tu palabra sea viva en cada uno de nosotros, que nos lleve a esa purificación, a esa santidad que tú anhelas, Señor, porque tu palabra son como ríos de agua viva. Señor, gracias, amado Dios, por la palabra que tú pones en nuestros corazones y que quede sellada, amado Dios, para que nunca se nos olvide y nos pueda ayudar en el transcurso de nuestra vida, Señor. Gracias te damos y te bendecimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y bueno, aquí vemos a partir del versículo 8, bueno, vemos ahí en la escritura que Dios está hablando acerca de ciertas cosas que llevaron a que Dios pues los dejara a su suerte, ¿verdad? Ellos ya querían vivir de una forma basada en sus propios juicios, en su propio razonamiento y bueno, pues sabemos que eso nos lleva a desviarnos. Pero ¿qué fueron esas cosas que desviaron al pueblo de Israel? Bueno, pues aquí están muy claras y bueno, yo te quiero invitar a que vayamos ahí al capítulo 8. Dice: ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Dice: habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. O sea, dice, ¿de qué sirve de que poseas todas las cosas? A veces estamos tan afanados, ¿verdad?, en tener y en poseer, ¿verdad? Dice, ¿de qué te sirve ser dueño de todo? No, dice que tú estás solo, ¿no?
Dice, habitarás solo en medio de la tierra. Dice, ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirán un efa. Y bueno, yo aquí puedo ver que había esa codicia, ¿verdad? Esa idolatría a la posesión, ¿verdad? Compraban y hacían ahí esas corporaciones que hoy conocemos, corporaciones agrícolas, porque era la tierra la que en aquel momento era lo más preciado, ¿verdad? Y bueno, no lo hacían por el bien del pueblo, lo hacían por el bien de cada uno, codiciando tener más. Recordemos que la justicia de Dios repartió tierra a todos, ¿verdad? La justicia de Dios llevaba a que nos procuráramos unos a otros, ¿verdad? Ese es el plan de Dios. Es más, hay vemos en lo que Dios establecía, que bueno, que si había algún hermano en situación difícil económicamente y se vendía su heredad, bueno, pues a los 7 años podía recuperarla, ¿verdad? Había toda esa bendición que Dios establecía para que las demás naciones pudieran vivir así, pero bueno, siempre hubo esa actitud de un corazón duro de siempre buscar ser ventajosos, ¿verdad? En todas las cosas, y bueno, esto nos lleva a desviarnos, a idolatrar las posesiones, y a veces pues no nos deja en esa satisfacción. Siempre estamos buscando más, ¿verdad? Extraían del suelo lo que hoy está pasando en el mundo, ¿verdad? Hoy vemos que esta pandemia paralizó al mundo y vemos campos que fueron, que tal vez no fueron sembrados, que los dejaron descansar, ríos, ¿verdad? Donde ya no se veía peces, volvieron a tener peces, porque el ser humano en su avaricia, ¿verdad? Todos buscan sacar de la tierra provecho, y bueno, la misma Escritura nos habla acerca de dejar un año de descanso a la tierra. Y bueno, pues nosotros, imagínate en estos tiempos pensar en que el mundo se paralice para darle descanso a la tierra, pues solamente yo con esta situación que nos aconteció, ¿verdad? Que la tierra pudo descansar de tantos afanes, aunque no fueron muchos días los que descansó, pero pudo descansar algo la tierra, ¿verdad? De todo nuestro afán. Y bueno, podemos ver que la codicia de algunos, pues bueno, nos lleva a agotar esos recursos que tenemos, que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y bueno, también recordemos que también han sido eliminadas muchas tierras cultivables por hacer otras cosas. Nuestros campesinos pues ya no están en el campo porque ya no les resulta productivo, ¿verdad? Ya todo lo que es lo que consumimos pues son dueños las grandes corporaciones, y bueno, pues el pequeño empresario pues sufre muchas dificultades. Pero bueno, aquí vemos hay, ¿verdad? De los que se juntan de casa en casa y añaden heredad a heredad, o sea, quieren ser dueños de todo. Y bueno, a veces nosotros como varones, a veces nos lleva el pensamiento, ¿verdad? De lo que estamos teniendo, lo que estamos poseyendo, pensamos que valemos por lo que tenemos, ¿verdad? Y siempre estamos en una pugna, ¿verdad? Por tener más, no somos felices con lo que tenemos, porque bueno, pues estamos afanados en ese sentir, ¿no? Entonces empieza a disfrutar lo que tú tienes, varón. No te estoy diciendo que vamos a ser mediocres en nuestra forma de vida, sino que lo que para tener más y disfrutarlo, bueno, pues empezar a disfrutar lo que hoy tenemos, ¿verdad? Sin ese afán, sabiendo que trabajando, pues bueno, Dios añade, pero también que saber que todo debe estar en un equilibrio, que tenemos una familia, ¿verdad? A veces buscamos tanto el trabajar que perdemos la familia, perdemos la educación de nuestros hijos, y bueno, pasan los años y nos lamentamos en no haber estado con nuestros hijos. Así que bueno, pues eso es un ay que Dios pone aquí, y dice ay de aquellos, ¿verdad? Porque pues va a venir el tiempo de necesidad, no del dinero, no de la riqueza, sino la necesidad de sentirnos amados, de sentirnos valorados, de poder disfrutar, ¿verdad? De aquello que Dios nos ha dado, pero muchas veces estamos solos para disfrutar. Entonces que no nos gane la codicia, no nos gane la avaricia, y que podamos
pues tener ese equilibrio en nuestras vidas. Pero también hay algo que también Dios habla, que también en el segundo lamento dice, ¡ay de los que se levantan de mañana! En el 5:11 dice, ¡ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez y que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende! Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas, vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca. Allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y bueno, aquí podemos ver que esa embriaguez, yo también puedo ver ese placer, ¿verdad? Del pecado, nos conduce al embotamiento espiritual, ¿verdad? Embotarnos, a ya no tener a que la sabiduría se vaya de nuestras vidas. Es algo que a veces nosotros tenemos que estar cuidando, ¿no? Tal vez tú me dirás, yo ya no tengo ese problema, ¿no? A veces por los compañeros de trabajo, a veces por la presión de los familiares, estamos aceptando ciertas cosas, ¿verdad? Pero por ejemplo podemos ver que la embriaguez, el estar embotado, tu sentido, no estar sobrio, pues nos lleva a tomar malas decisiones. Hoy lo podemos ver claramente, ¿verdad? Muchos de nuestros jóvenes ya empiezan a muy temprana edad a beber alcohol, y bueno, pues empiezan a temprana edad a beber alcohol, pues va a llegar una etapa de sus vidas donde ya no será suficiente el alcohol, donde tendrán que meterle algo más fuerte, y bueno, es ahí donde nuestras juventudes están destruyendo. Y bueno, el alcohol pues es uno de los principales problemas que tiene nuestra sociedad, ¿verdad? Cuántos accidentes automovilísticos por jóvenes ebrios, ¿verdad? Por personas que no van en sus 5 sentidos y causan tragedias lamentables. Esto no lo tenemos que tomar a la ligera, sino más bien estar bien enfocados en saber qué es lo que estamos haciendo y qué ven nuestros hijos que hacemos. Muchos de los grandes problemas de las adicciones, ya sea el alcoholismo, ya sea alguna adicción que tenemos, es porque ya sea, si es el alcohol, ¿verdad? Decimos que es porque pues después de un arduo trabajo, ¿verdad? Necesitamos relajarnos, y entonces pues bueno, viene el vino, ¿verdad? Otro porque estamos con situaciones, queremos salir un poquito del diario vivir. Eso es lo que a veces se comenta, y bueno, pues recurren a estas sustancias, ¿verdad? Que nos lleva a dar ejemplo a nuestros hijos, ¿verdad? Si tú dices, es que fumo porque me siento desesperado, angustiado, pues necesito esa sustancia. Y a veces esos pequeños detalles pues llevan a nuestra familia, a nuestros hijos. Hay un psicólogo el cual estaba tratando el tema, tenía un doctorado, ¿no? en la familia, ¿verdad? En el trato a la familia, y él hablaba acerca de que el alcoholismo pues es uno de los principales problemas de la familia. Y bueno, alguien se le acercó y le preguntó que como padres, ¿qué hacemos para que nuestros hijos no caigan en ese problema, ¿no? ¿Sabe? Bueno, pues no era cristiano, ¿verdad? Pero algo que me llamó mucho la atención de cómo lo expresaba era que él decía, bueno, pues sí, un método en sí, pues no hay. Dice, pero hay algo que mi abuela me dijo, ¿no? Dice que los padres predican con el ejemplo, ¿no? A veces podemos decir, pues nada más es una, pero esa una, ¿por qué la estás tomando? Porque si tus hijos te preguntaran por qué, y le dijéramos, no, bueno, es que es una, y pues además, porque a veces tratamos de justificarnos, y pues eso lo ven nuestros hijos, ¿no? O sea, ¿cómo van a enfrentar tus hijos a rato sus problemas? ¿Con alguna sustancia? ¿O lo van a enfrentar de una manera sobria porque te vieron a ti enfrentar la vida de una manera sobria?
entendiendo muchas cosas y de eso pues se desprenden muchas cosas, ¿verdad? Que aquí dice que el pueblo fue llevado cautivo en el 13. Dice, mi pueblo fue llevado cautivo. El pecado nos cautiva, el pecado nos esclaviza, ¿verdad? Muchas de la dependencia, no solamente al alcohol, a drogas ilegales, sino hay muchas legales, muchas que a veces ya no queremos sufrir tantito el dolor de cabeza, ¿verdad? Y que nos estamos metiendo tantas cosas que te arreglan la cabeza, pero te descomponen por otro lado, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo estamos llevando nuestra vida en ese sentido, ¿verdad? En que nuestros hijos vean que tenemos una salud espiritual y que eso nos lleva a vivir en esa plenitud de Dios. Hay muchos que a veces se enferman por esos pensamientos, ¿verdad? Que nos embotan y nada más estamos pensando que estamos enfermos, pero no, tenemos que cautivar nuestra mente, cautivar nuestro corazón a la voluntad de Dios y sí, ciertamente va a haber circunstancias, va a haber momentos en que tal vez nuestra salud se vea afectada. Lo podemos ver en el devocional, en el libro de Daniel. Estamos viendo el libro de Daniel y bueno, dice que en una visión él cae enfermo, ¿verdad? Pero también sabemos que que Dios tiene propósito para todo, ¿verdad? Entonces, entendiendo los propósitos de Dios, tampoco es que vamos a estar poniéndonos en una posición que no es, no, un cristiano nunca se enferma, no, sí, pero cuando entiende que hay un propósito de parte de Dios, por ejemplo, en este sentido, como Daniel lo expresa, ¿verdad? Cae enfermo, pero era para estar recibiendo de parte de Dios, porque bueno, a lo mejor si no era así, ¿verdad? Estando haciendo otras cosas, pues tal vez no hubiera puesto la atención que requería, ¿verdad? Pero le fue revelado muchas cosas en ese tiempo. Y bueno, mismo Daniel dice que el Señor lo toca para tenerle otra vez esas nuevas fuerzas. El día de hoy hablaba acerca de eso. Si tú hiciste tu devocional, pues bueno, pues ahí está, me vas a entender de lo que te estoy hablando. Pero es muy importante que, bueno, pues en este lamento que Dios está haciendo acerca dice, hay de aquellos que se embriagan, ¿verdad? Aquellos que se embriagan y que, bueno, que se la pasan toda la noche. ¿Cuántos conocidos tenemos que no, su vida es así? Y a veces, por no buscar la presencia de Dios, por no estar atento en esa comunión con Dios y en esa relación con Dios, a veces estamos prefiriendo esas cosas, o a veces sentimos que hemos dejado mucho allá atrás, cuando todo eso nos llevaba a destrucción, cuando todo eso nos está llevando a muerte, ¿no? Y hay situaciones que, por ejemplo, aquí dice que van al Seol, ¿verdad? Pero muchos pecados, en el pecado ya llevan la condena. Por ejemplo, alguien que cae en drogadicción, ¿verdad? Qué difícil y qué complicado para los familiares, para las personas que están alrededor de alguien que cayó en drogadicción. Solamente el único que le puede dar la libertad es Jesucristo. Que deje que Jesucristo entre en su corazón y entonces experimentará la verdadera libertad, porque nos lleva a la muerte. O sea, porque ese tipo de pecado nos lleva totalmente a estar en una actitud por ejemplo, de negación. Por ejemplo, el alcohólico hay una negación en él, el drogadicto pues piensa que le está ayudando, lejos de afectarle, le está ayudando la droga, pero pues es evidente lo que sucede alrededor de un drogadicto, ¿verdad? Y bueno, pues ahí ya lleva, porque muchos pedimos, pero aquí tal vez no hay una condena directa de parte de Dios, pues porque en el mismo pecado pues, ya va la condena, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello. Y también el nivel moral de la familia, ¿verdad? Donde el varón permite esto, bueno, pues viene a hacer estragos en sus vidas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues recordemos que nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos, ¿verdad? La actitud correcta en nuestro hogar para utilizar todo este tipo de sustancias, aún las médicas, debe de ser con toda responsabilidad y con toda sabiduría, porque bueno, a veces estamos ya cualquier cosita nos estamos ahí pues automedicando y como vuelvo a repetir, a veces
nos arregla una cosa, pero nos descompone otra. Entonces tenemos que ser responsables en cómo estamos utilizando todo esto. Y bueno, recordando que nuestros hijos imitan a los mayores, bueno, pues es importante la visión que nosotros le estemos dando, ¿verdad? A veces tú dices, pues es una, pero ¿cómo lo ve tu hijo? ¿Cómo lo percibe tu hijo? ¿No? Si aún todavía hay problemas de tabaquismo, de todo este tipo de cosas, pues bueno, hay que tener mucho cuidado y rendirnos a los pies de Cristo. Sí se puede, y te lo puedo decir como testimonio después de venir de una cultura donde todo es permitido, donde tú eres el que decides, pero como pues a veces tenemos que saber que estamos limitados, pues bueno, pues nos lleva a descuidarnos en ese sentido. Entonces yo te voy a invitar a que tú vengas a Dios si todavía está por ahí alguna situación de este tipo de adicciones, donde tú puedas estar pues confiando plenamente en Dios, rindiéndote a Dios, y verdad que Dios, el Señor Jesucristo, por medio de Él podemos tener libertad. Así que bueno, pues gloria a Dios por esta bendición. Y también bueno, pues en otra parte de la Escritura, en Isaías 5, en el 15, dice: y el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. Dice, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia, y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Y hay otro ay, en el 18 dice: ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como coyuntas de carreta. Ay de los que traen iniquidad. Y bueno, aquí ya entregándose totalmente al pecado, ¿verdad? Y bueno, dice, y el 19, el 5:19 dice: los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquese, y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. O sea, aquí ya totalmente están desafiando a Dios, ¿verdad? Dice, ay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como coyuntas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, ¿no? O sea, en una actitud de desafiar a Dios. Varón y personas que nos están viendo, hay que tener mucho cuidado, porque a veces pensamos que al retardar el Señor una promesa, ¿verdad? Pensamos que se ha olvidado, que nos ha hecho a un lado. Cuidado con ese tipo de cosas. Cuidémonos de qué voz estamos escuchando, porque a veces nos llega a pasar como en el Edén, ¿verdad? A veces no escuchamos la voz de Dios y empezamos a escuchar la voz del enemigo que nos dice: Dios ya se olvidó de ti, ¿de qué sirven tantas cosas? Pero déjame decirte que Dios no se olvida de nadie, ¿no? A veces caemos en una actitud de estar desafiando a Dios y pensando que vamos a poder esconder nuestros pecados o nuestras actitudes, pero vemos aquí este pueblo que ya totalmente desviado está desafiando a Dios, ¿verdad? De una manera pues que es lamentable. Vamos, hay una parte un versículo en el Salmo 137:9, donde para que veas y escuches qué estaba aconteciendo en aquel tiempo. 137:9 dice: dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. O sea, ¿te imaginas la condición de este pueblo? O sea, Dios había hablado por medio de los profetas lo que iba a acontecer, lo que iba a venir por cuanto no obedecieron, por cuanto no se alejaron, por cuanto se alejaron de Dios. Y podemos ver aquí la consecuencia de haber dejado a Dios. O sea, aquí ya provocaban, ¿verdad? Provocaban a Dios, estaban desafiando a Dios, ¿verdad? Dios en su amor, ¿verdad? Les había dado todo, y bueno, llegó un punto en que pues ya no va a haber esperanza.
¿no? Vemos aquí que la consecuencia, si tú has leído Lamentaciones, o sea, fue terrible lo que aconteció al pueblo de Israel. Fue muy lamentable lo que aconteció, lo que los profetas escribieron. Por ejemplo, este salmista dice, sería mucho mejor, ¿no?, que estrellaran a los hijos. ¿Te imaginas que estrellaran a sus hijos en la peña? Porque el sufrimiento fue tal que consideraban que aquello era mejor. Pero fue la actitud de estar desafiando a Dios. Vamos a Hebreos 10:31. En Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Verdad? A veces vemos al mundo desafiando a Dios y tantas consecuencias que han venido, y que aún así no volteamos a pedir perdón. Seguimos en nuestra soberbia, seguimos en nuestra arrogancia, pero que no nos pase a nosotros. Esperamos en Dios, sabemos que Dios es soberano, sabemos que Dios tiene control sobre todas las cosas. Aún, hermanos, si tú estás pasando por alguna situación de enfermedad, por esta situación, confía en Dios. Dios tiene un propósito para todas estas cosas. No caigamos en querer saber más que Dios, o en creer que podemos entender más, ¿verdad?, de lo que nuestra mente finita puede. O sea, tenemos que confiar plenamente en Dios. Si Dios nos ha prometido, si Dios ha hablado y si Dios ha declarado, créelo en tu corazón, porque Él no cambia. Él permanece fiel siempre, y eso, pues bueno, pues tenemos que tenerlo en nuestro corazón para poder vencer toda circunstancia que está delante de nosotros. Y bueno, en Isaías 5:20 también estos versículos, pues bueno, los tenemos más que conocidos, pero no está de más el recordarlos y tenerlos bien presentes. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Verdad? Un intento en estos tiempos de destruir las normas de Dios. Bueno, que a lo bueno le llaman malo, ¿verdad? A veces lo que Dios llama bueno es justo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que seguir. Lo malo es injusto. Y es claro, podemos pensar que es muy claro, pero a veces en nuestro razonamiento humano contendemos contra Dios y queremos sustituir los valores celestiales con los valores humanos, y es ahí donde empieza todo el problema, ¿verdad? Contradicen las normas que a veces establecen los humanos, a veces se contradicen. Vemos tantas situaciones, ¿va? Y bueno, también las normas morales de parte de Dios, bueno, pues a veces no las queremos seguir, las queremos sustituir, y esto trae mucha confusión al hombre. Esto el estar queriendo poner lo que nosotros pensamos, y no nos vamos muy lejos. Un ejemplo muy claro es el matrimonio. O sea, el matrimonio, el enlace matrimonial, el pacto matrimonial es algo que Dios ha establecido, ¿verdad?, como un pacto, como algo que no se puede romper. Pero que bueno, que los estándares humanos dicen que ¿por qué no? Que se puede romper, cuando sabemos que no es así. A veces estamos perdiendo de vista lo que Dios está hablando, lo que Dios está declarando, y nos olvidamos de lo que Dios está hablando. No nos creamos más sabios que Dios, porque el creernos más sabios que Dios nos tiene en la condición en la que hoy estamos, perdidos totalmente. Unos le dicen bueno a lo que es malo, ¿verdad? Y otro es medio malo, pero pues lo aceptamos, y este tipo de situaciones está llevando a que nuestro mundo esté en un total caos.
Entonces tenemos que aprender a seguir los lineamientos de Dios, ¿verdad? Que podamos entender que todo lo que Dios desea y anhela es que nosotros podamos establecer su reino aquí en la tierra, sus normas aquí en la tierra. No son mis normas, son las normas de Dios lo que nos va a regir, lo que nos va a llevar a tener una ciudad, una nación diferente. Pero eso depende de qué valor le estoy dando a lo que Dios está hablando. A veces nos han hablado de salvación, mucho hemos escuchado de salvación. Dios, el Señor Jesús, se entregó para darnos salvación. El Padre Celestial entregó a su Hijo para que nosotros tuviéramos salvación. Se nos ha revelado por medio del Espíritu Santo. Ahí está la salvación. Pero cuando el Señor empieza a hablar de consagración, es ahí donde ponemos un límite. Es ahí donde nos estamos quedando a la orilla, sino que Dios quiere que podamos entrar a ese compromiso, a ese pacto de consagración a Él, y que nuestros estándares estén establecidos por Él en nuestros hogares y en nuestros corazones, porque entonces los practicaremos en cualquier lugar en donde estemos, ¿verdad? Y bueno, el quinto lamento, ¿verdad? Dice: ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. El pecado de orgullo, ¿verdad? Dios detesta el pecado de orgullo, el ser orgullosos. Varón, no es malo que tú aceptes que no lo conoces todo. A veces pensamos que es malo. No, eso se llama humildad. No lo conocemos todo, no lo sabemos todo. Y cuando nosotros lo reconocemos, nuestra actitud cambia hacia nuestros semejantes, porque por querer defender que lo sabemos todo, entramos en pláticas necias que no edifican. No lo sabemos todo. Y no es malo el aceptar que no lo sabemos todo, más bien habla de humildad en nuestro corazón. Vamos a Proverbios 6. Proverbios 6, 16 al 17. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Los ojos altivos, que la soberbia no venga a nuestras vidas, porque hemos visto que este pueblo pereció por esas actitudes. Que en nuestro hogar tenga un varón, una cabeza, ¿verdad?, que está sujeta a Cristo y que vive en esa humildad y en esa sencillez, y que Dios le va a exaltar, porque es una promesa de Dios, ¿verdad? Y dice que a los que son soberbios, a los que sienten que todos lo saben, bueno, pues a eso los va a humillar. Entonces, no lo sabemos todos. Hay personas que saben más que nosotros, gloria a Dios por eso, pero que la actitud sea la correcta, varón, que no nos distraigamos en otras cosas, ¿verdad?, que nos lleven a caer en una actitud incorrecta. Y bueno, el sexto lamento dice: ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. ¿A qué te suena eso, varón? Y bueno, yo sé que si algunos no venimos, ¿verdad?, desde pequeños conociendo a Cristo, bueno, pues nos equivocamos mucho, y mucho de esto, ¿verdad?, en nuestra inmadurez pensábamos que esto lo hacía un verdadero hombre, ¿verdad? Pero ahora que no somos hombres, ahora somos varones de Cristo, ¿verdad?, llenos de la presencia de Dios. Sabemos que pues esto pues nada más solamente habla de inmadurez, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos que los valientes sienten que porque beben mucho vino son muy valientes? Los que aguantan mucho bebiendo son los valientes, pero aquí nos lo está diciendo: hombres fuertes para mezclar bebida, ¿verdad?, que siempre quieren algo más, ¿verdad? Vemos aquí un pueblo que está dominado por la embriaguez y que ha perdido todo sentido de la justicia.
¿verdad? Dice, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Esto lo estamos viendo en el 5:23 de Isaías. Dice, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será la raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Ya totalmente un pueblo que ya pues se había desviado totalmente, ¿verdad? Prevalecían en la injusticia, les falta de honradez, ¿verdad? El hombre justo era acusado falsamente, ¿verdad? Y bueno, nadie que rebaja tanto su nivel moral, bueno, pues puede esperar algo bueno, ¿verdad? Tristemente vemos tantas familias que por consecuencia del pecado, bueno, pues ha perdido muchas cosas que otros pueden estar disfrutando y que estuvieron haciendo correctamente las cosas de Dios, que hoy pueden ver por qué esas familias pueden vivir plenamente, por qué esas familias pueden disfrutar aunque no tienen mucho, porque buscaron hacer lo correcto. No es feliz el que tiene más, sino el que sabe disfrutar lo que tiene, porque entonces empezará a ser prosperado en todos sus caminos. Dios no está peleado con la prosperidad, pero quiere que lo hagamos correctamente, ¿verdad? Para que la podamos disfrutar, porque si no vamos a tener riqueza, pero nuestra vida va a ser todo un caos si no estamos alineados a la voluntad de Dios, ¿verdad? Hoy se califica a lo malo bueno y a lo bueno malo, y bueno, nada más déjame decirte algo, lo malo siempre permanecerá malo. Que no nos disfracen nada, que no nos engañen y que podamos evidenciar todas esas artimañas que utiliza Satanás para cautivarnos y que podamos enfocarnos, ¿verdad? Hay un deterioro en la forma de vida de aquellos que piensan que son más inteligentes que Dios. Hay un deterioro en sus vidas, ¿verdad? Es una corrupción en su interior que parece lento y que puede pasar desapercibido, pero el castigo llegará. Aquí dice que llegará como fuego, ¿verdad? Que toma el rastrojo, ¿no? Es esa hierba seca, esa de los campos. Bueno, aquí en Tulde todavía vemos esos campos que a veces les prenden fuego y se extiende, pero no da tiempo de nada, ¿verdad? Así dice que vendrá la consecuencia. A veces pensamos, no, Dios se tarda, o Dios no está viendo, o aquellos que piensan, no hay Dios. Pero aquí dice que llegará el tiempo de que tengamos que entregar cuentas. Y vamos a una cita que nos ha enseñado, ¿verdad?, cómo destruye el pecado en nuestras vidas. Vamos a Romanos 8:12. Romanos 8:12 y 13 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a vivir en el Espíritu para no dejarnos contaminar con el pecado de la carne. La carne busca esos placeres que llevan a destrucción, ¿verdad? Esos placeres que nos llevan a muerte, esos placeres que destruyen familias, ¿verdad? Y que a veces no lo vemos así, nada más vemos el placer que da en ese momento. Es momentáneo ese placer, pero el dolor que deja en una familia pues es muy grande, y no solamente por unos instantes. Hay pecados que pueden ser momentáneos, ¿verdad?, por un momento de placer, pero que su consecuencia es para muchos años. Es ahí donde a veces nos descuidamos y no vemos lo que puede venir delante por cometer un pecado grave, ya sea de adulterio,
¿no? Aquel joven que por invitación de otros toma la droga, ¿verdad? Parece que eso es ser muy hombre en nuestros días, aquel que toma más, pero que a futuro traen desgracias. Entonces ahí donde tenemos que enfocar nuestras vidas y también la visión para que nuestros hijos se puedan ver más allá. No solamente es por el momento, sino la consecuencia que puede traer. Y bueno, sabemos que por el pecado, pues bueno, pues nosotros mismos vamos a morir, ¿verdad? Es lo que habla la Escritura. Y bueno, pues por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y algo que donde yo te quiero llevar es el Salmo 81:7. Que ya te lo había leído, pero a mí me gusta mucho porque habla acerca, pues, de esto que está sucediendo en este pasaje. Dice Salmo 81:7, y con esto cerramos. Dice: en la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. El 10, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. O sea, un Dios de amor, un Dios que nos quiere dar todas las cosas. Dice: solamente abre tu boca y yo voy a llenar tu boca. Búscame de todo tu corazón. Dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. El 13, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña les saciaría. O sea, aquí puedo ver a nuestro Padre Celestial doliéndose por un pueblo que le da la espalda. Que no nos suceda a nosotros, que no nos acontezca. Por eso nos dejó su palabra. Es como experimentar y saber que todas estas cosas, más bien que en todas estas cosas tenemos que estar atentos para que no venga a nuestro hogar. Y como varones, siempre estar guardando nuestra casa. No es las cosas que las haga porque las quiera hacer o porque es lo mejor, ¿verdad? Porque a veces estamos buscando nuestros derechos, sino cómo le afectará a mis hijos. Nadie quiere tomar esa responsabilidad, o muy pocos quieren tomar esa responsabilidad, porque nos han enseñado a vivir de una forma tan egoísta que ya no pensamos en los nuestros, pensamos solamente en nosotros. Pero que no nos pase en nuestros hogares, que como varones siempre estemos procurando el hacer las cosas en beneficio de aquellos que vienen detrás de nosotros, en beneficio de esa mujer que Dios nos ha dado para acompañarnos en nuestra vida. Y entonces podremos decir al final de nuestros días que hicimos la voluntad de Dios, y eso va a traer grandes beneficios a nuestras vidas, no solamente en el plano terrenal, sino aún en lo espiritual, y no solamente en un tiempo definido, sino aún a través de nuestras generaciones. Te invito, varón, te invito a que tengamos esa actitud correcta. Y bueno, y si tú tal vez dices: pero es que me falta fe, ¿no?, para enfrentar estas situaciones. Bueno, solamente te puedo dejar estas palabras: Dios con su poder actuará y suplirá lo que la debilidad humana no puede lograr, varón. Otra vez, Dios con su poder actuará y suplirá lo que la debilidad humana no puede lograr. Y aquí nos lo está diciendo en la palabra. Confía en Dios, varón, en que juntos
podamos hacer que nuestra iglesia, nuestro hogar, nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestro estado y nuestro país pueda ser un lugar donde habite la presencia de Dios. Que Dios te bendiga, varón. Gracias por escucharnos.